Hola de nuevo. Como les prometimos en el video anterior, la idea es continuar abordando todos los temas que tienen que ver con la divulgación de la gestión social en las obras de infraestructura y el rol, por supuesto, que ejercemos los profesionales sociales que nos dedicamos a este nicho laboral, es decir, a la gestión social de obras de infraestructura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Freddy Sánchez, psicólogo social y comunitario de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, graduado en el 2013, y debo contarles que he dedicado toda mi carrera profesional a ejercer el rol de profesional social en obras de infraestructura. Incluso es válido contar que mucho antes de haberme graduado de la universidad ya ejercía, desarrollaba algunas tareas en el ámbito de las obras de infraestructura en la ciudad de Bogotá. Con el tiempo, la vida y este trabajo me ha llevado a diferentes proyectos en otras partes del país, cada una dejando una enseñanza y un aprendizaje súper importante. Pero paso a contarles ahora mismo cuál fue mi motivación para empezar con estos videos y tratar de hacer una divulgación de lo que es la gestión social en las obras de infraestructura en el país y fundamentalmente el rol de nosotros los profesionales sociales que desarrollamos la gestión social de las obras de infraestructura. Bueno, pues me llamó la atención que a lo largo de mi carrera he tenido maestros, personas, tutores que han sido mis jefes y que tienen un conocimiento muy amplio, muy valioso respecto a todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con las comunidades en procura de armonizar el desarrollo de las obras de infraestructura. Sin embargo, pues a pesar de que hay personas que saben muchísimo sobre el tema, que han aportado, también es importantísimo decirlo, que han aportado muchísimo al desarrollo del país, contribuyendo desde su ejercicio profesional y desde su sensibilidad social al desarrollo de las grandes obras de infraestructura, las grandes y las pequeñas obras de infraestructura que han modernizado el país y que lo han llevado al punto, digamos, donde estamos en este momento. Pero lo que llama la atención es que hay muy poca información en la web o en YouTube, en los diferentes canales de información. En internet no se consigue mucha información respecto a lo que realmente hacemos, cómo se come, a qué sabe este tema, este cuento de la gestión social de obras de infraestructura. Por eso me nació la inquietud de contarle a las personas, a cualquier persona que pudiera estar interesado en esto. Y creería yo que la pertinencia y el interés pues puede ser general, pero particularmente por ejemplo, para los estudiantes del área de las ciencias sociales y humanas, antropología, trabajo social, sociología, psicología social, que pues muchas veces no conocemos esto o no conocen esta área o este ámbito del quehacer laboral y podría interesarles introducirse en él, ¿sí? Debo contar también que consultando con muchos amigos, colegas, conocidos, me cuentan que nunca en la universidad les informan acerca de este nicho laboral. Entonces, por ejemplo, teniendo muchas colegas y compañeras trabajadoras sociales, siempre me refieren a que en las universidades las prácticas y todo el enfoque que se da casi ya cuando se va a empezar a ejercer, casi a punto de graduarse, siempre se dan qué sé yo, instituciones como el Instituto de Bienestar Familiar, en colegios, en hogares geriátricos, en jardines, digamos que más que todo en el ámbito asistencial y no en este que es un ámbito bastante grande y con gran auge en el país. Entonces me llama la atención, me parece curioso. Como les decía, por esa razón pues me surge la inquietud de contar un poco de esto,
soy un apasionado de lo que hago, me encanta, como lo decía, he hecho de esto mi carrera y por eso generosamente quiero compartir mis conocimientos, mis experiencias, mis aciertos y desaciertos, de los cuales uno aprende muchísimo. Y ojalá más adelante, si llama la atención, si veo el interés de la comunidad, de los colegas, de los profesionales, de los estudiantes en general, la idea sería ir abordando estos temas con mayor profundidad, con mayor detalle, invitar a profesionales con mucho bagaje en estos temas, con visiones diferentes, pues para que cada día sepamos más y se divulgue más esta tarea que es tan importante para el desarrollo del país. Entonces, bueno, para darle un poco de orden a nuestro video, a nuestro tema, voy a retomar un poco, a grosso modo, los temas que habíamos conversado en el video anterior o que se habían planteado en el video anterior. Un poco es de dónde surge esto de la gestión social en las obras de infraestructura, ¿sí? Entonces esto está enmarcado en las políticas de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad que para Colombia se vuelven obligatorias a partir de la Ley 1753 del 2015. Estas políticas a lo que se refieren es que esa es la política de responsabilidad social empresarial, es la forma en que las empresas gestionan los impactos que van a generar en las comunidades en donde desarrollan su actividad, su intervención, ¿sí? Esto aplica para empresas grandes, para empresas pequeñas, para entidades grandes, para entidades pequeñas del orden privado y público, y tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿sí? Entonces, la idea es que sea obligación para todas estas empresas darle una gestión, darle un manejo a los impactos que van a generar con su actividad dentro de las comunidades, ¿sí? Si vamos a hacer una carretera, entonces cómo impacta la economía de las poblaciones por donde pasa esa vía, a qué poblaciones va a conectar, cuál es el servicio, cuál va a ser su funcionalidad, pero al mismo tiempo cómo cambia las dinámicas en esas comunidades. Si vamos a hacer un acueducto, qué beneficios le trae a las comunidades, cómo cambia sus condiciones. Antes no pagábamos una factura, pero ahora sí nos va a tocar pagarla. Todas esas implicaciones son impactos que debe gestionar la empresa o la entidad que contrata las obras. Quien determine las obras debe gestionar esto, y que normalmente se le asumen como tarea o se le asignan como tarea al contratista que desarrolla las obras. De igual forma, pues no se trata solo de cuando se está ejecutando un proyecto o cuando se va a ejecutar un proyecto o en sus diferentes etapas, sino que también toda empresa que genere alguna actividad que genere a su vez impactos en las comunidades, pues debe dar cumplimiento a esta ley. Siempre en todo proyecto hay unos grupos de interés involucrados. Hay lo que llamamos ahora unos stakeholders, que vienen siendo básicamente, para el caso de las obras de infraestructura, tres grupos principales, que son la entidad contratante, el contratista y las comunidades que son impactadas con los proyectos. Entonces, esta ley de lo que habla es de cómo articular cada uno de estos grupos o de estos entes interesados, y para lograr que las obras se puedan desarrollar o el ejercicio de las empresas se pueda desarrollar de forma armónica, sin impactar o impactando lo mínimo a las comunidades, y que de alguna forma los beneficios que traigan sus proyectos o su actividad
compensen aquellos impactos negativos que pudieran tener los proyectos. ¿Sí? Esto también de alguna forma es el enfoque en la garantía de derechos y la participación de los ciudadanos. ¿Sí? Aquí es válido recordar cómo funcionaba antes de que existiera los planes de gestión social, la gestión social de obras de infraestructura, antes de que existiera esta ley de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad, porque aquí también tenemos que hablar por supuesto está involucrado el medio ambiente. ¿Cómo funcionaba antes? Pues todos los que tenemos cierta edad recordaremos que muchas veces, la mayoría, desgraciadamente, de las veces, llegaba una empresa cualquiera, fuera nacional o extranjera, y comenzaba a desarrollar un proyecto porque se lo contrataron. Abría zanjas, destruía bosques, afectaba cuerpos de agua, etc. Contrataba a un montón de gente a la que le ocupaba un horario laboral, etcétera, un esfuerzo, y muy comúnmente, desgraciadamente, cobraba un dinero por adelantado y luego se desaparecía y las obras quedaban a media. Estamos llenos de ejemplos por todo el país con esta situación de cómo funcionaba, y desgraciadamente pues es un mal que no hemos terminado de erradicar. Sin embargo, hay que decir que se ha avanzado mucho y que ahora hay mucha más protección tanto para los intereses de la nación como para las comunidades. Así pues, entonces, lo fundamental acá es garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Y al mismo tiempo poder hacer que esos intereses de la nación, esos intereses ya macro, se puedan desarrollar para beneficio del país. En cuanto a la sostenibilidad social y ambiental, pues lo que se busca es eso precisamente, que si hay una afectación, por ejemplo, a las dinámicas económicas de una determinada región, de un municipio, de una vereda, de un barrio, etcétera, de una localidad, estas de alguna forma sean mitigadas y sean también, en el mejor de los casos, compensadas, ¿sí? Con beneficios pues que son en ocasiones secundarios, pero que al final es el propósito de los proyectos, que esto traiga calidad de vida para las comunidades y etcétera. Entonces esto al final lo que trata de hacer es armonizar esos intereses, tanto de la nación, digamos en presencia de las entidades o en el cuerpo de las entidades, qué sé yo, como la Agencia Nacional de Infraestructura, la Aerocivil, las empresas de acueducto de los municipios, las grandes empresas de hidrocarburos y de energías renovables ahora muy, muy en boga, las entidades de desarrollo de las ciudades, etcétera. Es decir, todas estas entidades que representan de alguna forma o en alguna medida al gobierno nacional o a las administraciones locales de los municipios. Entonces, se armoniza el interés de la nación con los intereses de la población, de la ciudadanía y, por supuesto, el ejercicio de los contratistas que desarrollan, que son quienes desarrollan estas obras, que son a quienes se les contrata en la ejecución de las obras y quienes terminan desarrollándolas, y que son al final, digamos, quienes le ponen la cara a la comunidad, quienes tienen el relacionamiento directo con las comunidades. Al final, pues son ellos quienes contratan nuestros servicios como profesionales sociales, ¿sí? Entonces, pero todo esto lo que ha venido generando, esta modernización progresiva también, tanto de las normas como de los ejercicios, de la digámoslo así, profesionalización o la especialización en este ámbito de la gestión social, de las obras de infraestructura, volvemos a
aquí a puntualizarlo porque pues la gestión social es muy amplia, hay demasiados temas, pero de lo que queremos hablar acá es de las obras de infraestructura o de la gestión social en las obras de infraestructura. Al final, entonces este ejercicio lo que genera es tanto un empoderamiento de las comunidades a través de toda la pedagogía que hace el profesional social, de toda la intercomunicación que hace el profesional social y la gestión con las entidades locales. Entonces, todo esto hace que la gente, digamos que ya no coma entero y esté muy pendiente de que las obras sí se hagan, de que se cumplan lo que dicen los contratos, de que se cumplan los tiempos, de que también pues se asimilen y se entiendan cuando hay dificultades y no se pueden cumplir en los tiempos establecidos. También de que estén muy pendientes del gasto público, ¿sí? Que esto es fundamental y es de las cosas con las que más es delicada, son delicadas las comunidades. Pero también al mismo tiempo, pues lo que ha logrado es esa cohesión social, ¿sí? Los diferentes grupos sociales de lo que nosotros llamamos áreas de impacto directo de los proyectos han aprendido a unirse, a conocer de ley, a asesorarse, etcétera, y a saber cómo deben presentar sus objeciones, sus críticas, incluso su apoyo a los proyectos de infraestructura. Es más, a exigir que se desarrollen los proyectos de infraestructura que vayan a beneficiar o que ellos consideran que podrían beneficiar a sus regiones. Y por supuesto, pues eso significa un empoderamiento de las comunidades, de la ciudadanía en general, en ese conocimiento, en ese saber a quién debo acudir cuando algo no está funcionando bien, cuando una obra no se está desarrollando como debería ser, etc. Pero al mismo tiempo eso también obliga a que las normas, a que las leyes se vayan afinando, se vayan mejorando, se vayan ajustando para garantizar siempre el cumplimiento de los proyectos, de lo contractual, de los contratos, ¿sí? Y que superemos esa situación que mencionábamos anteriormente, en donde los contratistas o las entidades simplemente entregaban un dinero de la nación, un dinero público, y los contratistas dejaban a medias y se iban con el dinero, incluso muchas veces debiéndole dinero a los obreros de una localidad, de una región, que habían contratado para abrir zanjas, para ejecutar las obras, y al final no les pagaban, ¿sí? Casi que pues es como si no hubiera un doliente. En todas estas circunstancias, en todos estos aspectos es que nosotros los profesionales sociales intervenimos para tratar de ser también al mismo tiempo ese punto de concordia, ese punto de conciliación entre unas circunstancias que se dan normalmente en las obras, en los proyectos, y las exigencias y las necesidades de las comunidades. Vuelvo a resumir entonces qué es la gestión social en las obras de infraestructura. Es el mecanismo por el cual se establece un puente de comunicación y participación entre las comunidades y el desarrollo de las obras en todas sus etapas, a fin de prever, comunicar y mitigar los impactos generados y maximizar la sostenibilidad y el disfrute de las obras desarrolladas, ¿sí? Entonces, nosotros participamos desde los estudios y diseños hasta la ejecución definitiva de los proyectos. Debo decirlo desde mi punto de vista personal, que siento que en el país, en la etapa de estudios y diseños, falta más intervención de los profesionales sociales. Se debería exigir una intervención más exhaustiva, más profunda, casi que una etnografía con las comunidades, ¿sí? Para que sea mucho más pertinente y más coherente con las necesidades de la comunidad, y de esta forma también se logre la mitigación de los impactos ya que se generan ya en la etapa sobre todo en la etapa de ejecución de los proyectos, de las obras. Pero pues también debo aclarar que esto es una visión personal. Puede que yo lo esté diciendo desde el conocimiento porque he participado en muy pocos procesos de estudios y diseños. Bienvenidas todas las opiniones de aquellos profesionales que han
intervenido más en esa etapa de los proyectos. Lo mío ha sido más un poco la preconstrucción y sobre todo la construcción. Entonces puede que haya observaciones diferentes y bienvenidas todas. Ya en las etapas de construcción pues es donde empieza sobre todo la parte fuerte del trabajo nuestro. Bueno, pero para seguir con el orden que traíamos del video anterior, entramos a hablar un poco de cuál es el rol del profesional social en las obras de infraestructura. Entonces, básicamente el profesional social en los proyectos de infraestructura tiene una función que es clave para asegurar el desarrollo de los proyectos de forma efectiva, de que se logren, ¿sí? Nosotros tenemos una tarea de altísima responsabilidad y es tratar de, teniendo en cuenta todo el cumplimiento de normas, todo la satisfacción de las necesidades de las comunidades, las observaciones de ellos, pues que al final se logre desarrollar ese proyecto de infraestructura de forma exitosa. Y, por supuesto, que esto redunde en los beneficios a largo plazo que debe generar ese proyecto, ¿sí? A veces son soluciones inmediatas, como por ejemplo en los casos de los alcantarillados, se me ocurre, las obras de mitigación por fenómenos de remoción en masa o por situaciones de riesgo que amenazan una comunidad, pero en otras, por ejemplo, como en el caso de las carreteras, de los aeropuertos, de la consolidación de zonas de reserva ambiental, pues los beneficios son a muy largo plazo. Entonces, pues la idea es esa, que el profesional social cumpla con ese rol de armonizar todos esos factores que están involucrados, que son muchísimos. Tendremos que hacer muchos videos para poder explicarlos todos. Pero básicamente, en primer lugar, pues es satisfacer las necesidades de los grupos de interés involucrados de cada proyecto. De esta forma, pues el profesional social contribuye con su ejercicio al desarrollo del país. No hay que perder de vista esto. Nosotros cumplimos una labor muy importante, tan importante como lo es pues como lo hacen los ingenieros, los administradores de los proyectos, etcétera, que pues sin ellos también no sería imposible la ejecución de las obras, ¿sí? Pero pues nuestra labor es bastante importante, yo siempre lo resalto, en el sentido de que al final, y esto es una conclusión que debo hacer, es sin la comunidad, sin la participación y la aprobación positiva, eso suena un poco redundante, pero es que debe ser así. Sin esa aprobación de las comunidades, al final no podemos hacer nada, ¿sí? Por eso, por ejemplo, otro de los ajustes que se ha hecho a la normativa en Colombia es la consulta previa, ¿sí? No podemos sencillamente llegar y abordar e intervenir un territorio sin el beneplácito o sin la opinión de las comunidades que en él habitan. Esto es supremamente importante y es de vital importancia para la viabilización de los proyectos. De otra forma, pues como decíamos en algún momento en nuestro ámbito, a las malas nada se puede, a las malas nada se logra. Y además, para los ejecutores de los proyectos esto cuesta muchísimo dinero. Cuando una comunidad está inconforme, se levanta en contra de un proyecto, tener maquinaria y operarios y trabajadores en stand-by, detenidos, sin poder ejecutar, sin poder trabajar, sin poder avanzar en el proyecto, pues cuesta muchísimo dinero. También debemos tener en cuenta que son dineros públicos, entonces la responsabilidad es muchísimo más grande. Así pues, a nosotros, los profesionales sociales, se nos asigna la labor de conciliar, de negociar con las comunidades, de ir y recaudar sus opiniones, por supuesto, facilitar las mesas de trabajo con los ingenieros, con los administradores de los proyectos, etcétera, incluso con las entidades cuando las cosas son demasiado ya
complejas, y ser ese puente de conciliación, de llegar a puntos de acuerdo, de llegar a esos puntos de encuentro con las comunidades y facilitar que se puedan desarrollar las obras de infraestructura. Ya en la práctica, entonces, lo que hacemos es identificar y evaluar los posibles impactos sociales del proyecto, en particular sobre las comunidades y poblaciones locales. Esto quiere decir que el análisis es muy focal, es muy puntual sobre lo que llamamos el área de impacto directo del proyecto, ¿sí? Diseñar y ejecutar planes de gestión social para mitigar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos del proyecto. Yo aquí incluyo esta parte de maximizar los impactos positivos del proyecto. Esto hace parte de los programas que en casi todos los planes de gestión social van a encontrar ustedes que están incluidos el programa de sostenibilidad, ¿sí? Pero si bien es cierto que nosotros propendemos porque las comunidades luego protejan y cuiden los elementos que se dejaron instalados, la infraestructura que se dejó instalada, que es también para su beneficio, también es cierto que muchas veces nos quedamos cortos en hacer ver esos beneficios del proyecto. O quizás también a veces lo hacemos en una etapa temprana y no tanto, no hacemos énfasis tanto a lo largo de todo el proceso y al final del proceso, que es... yo soy de los que piensa que todo el tiempo se debe hablar de los beneficios que trae el proyecto, ¿sí? Porque muchas veces las comunidades tienden a verlo solo lo negativo, ¿sí? Entonces nuestra tarea, nuestra responsabilidad también es hacer ver lo positivo. En ese orden de ideas, nosotros gestionamos los conflictos sociales y nos aseguramos de que esas preocupaciones de la comunidad lleguen a las mesas de trabajo, lleguen a las mesas donde se toman decisiones, a las personas que toman las decisiones, y si hay ajustes que se puedan hacer durante el proceso, en la marcha, pues que estos se hagan y para que todos quedemos contentos, para que todos nos beneficiemos. También lo que hacemos nosotros no solo se resume a hacer ese puente de comunicación con las comunidades, sino que nosotros tenemos la obligación de apoyar a las demás áreas para que puedan desarrollar sus actividades en concordia o en concilio con el beneplácito, de las comunidades. Y pongo, por ejemplo, las áreas, sobre todo el área ambiental es un área que tiene mucho que ver con nosotros, porque muchas de sus tareas impactan los ambientes ecológicos de las regiones, de las poblaciones, los cuerpos de agua, o en el caso de las ciudades, impactan demasiado la calidad del aire, etcétera, los niveles de ruido. Entonces, el área ambiental es un área que siempre está buscando nuestro apoyo, que necesita nuestro apoyo para hacerle también ver con la pertinencia del caso, con la idoneidad del caso, a las comunidades esos beneficios, el por qué se hacen estas tareas, por qué se monitorea la calidad del aire, por qué se plantea o se propone la siembra de individuos arbóreos, por qué no deben hacer unas intervenciones muy cerca de los cuerpos de agua, cómo se corrigen algunas actividades agrícolas o cotidianas, actividades cotidianas que desarrollan las personas en zonas rurales cerca de los cuerpos de agua y que afectan la ecología de su propia región, ¿sí? Entonces todos estos aspectos nosotros con estos aspectos, con este trabajo apoyamos al área ambiental, por ejemplo, pero también, por supuesto, a las obras civiles, ¿sí? Puedo poner 1000 ejemplos. Hay que hacer la instalación, la ampliación de un puente, hay que se afectará de pronto un camino veredal y hay que repararlo, la entrada a una finca, en la ciudad, por ejemplo, se modifican los andenes, se cambian las dinámicas incluso en el tránsito, etcétera. Todos estos son aspectos que nosotros apoyamos
integralmente a todo terminamos, en los que terminamos apoyando integralmente a todo un proyecto. También nosotros tenemos que estar siempre atentos y teniendo balance, revisando qué desempeño tienen esos indicadores sociales, esas afectaciones, esos impactos. Entonces, cuántas peticiones, quejas y reclamos hemos recibido, cuáles son las más recurrentes, en qué es lo que más nos dice la comunidad que estamos fallando, ¿sí? En todos esos aspectos tenemos que estar muy, muy pendientes a lo largo y ancho de todo el proyecto, ¿sí? Y al final pues tendremos que generar unos informes, unas evaluaciones, unos totales, de unas estadísticas de todo lo que de lo que hallamos durante el proyecto, de todo lo que vivimos, de todo lo que atendimos respecto a todas esas reclamaciones, solicitudes, sugerencias de las comunidades. Y por supuesto al final promover la sostenibilidad de los proyectos, ¿sí? Que la ciudadanía se apropie de los espacios, se apropie de la infraestructura, la cuide, nos ayude a protegerla, a denunciar quienes quieran afectarla, etcétera, ¿sí? Y que, por supuesto, las obras, como decía alguien hace poco, finalmente se diseña y se ejecuta es para el funcionamiento, para la etapa de funcionamiento, ¿sí? Entonces, pues estos son aspectos generales de lo que hacemos nosotros los profesionales sociales, ¿sí? Quienes quieran ahondar, quienes quieran, quienes tengan inquietudes, quienes quieran contarnos sus experiencias, por supuesto, bienvenidas, pueden dejarlo en los comentarios de este video y seguiremos ampliando diferentes temas. Otros temas que seguramente iremos dejando para siguientes videos es, por ejemplo, qué programas componen un plan de gestión social, ¿sí? Ya digamos para el interés de pronto de las personas que quieran vincularse a este mundo de la gestión social de obras de infraestructura, entonces ampliaremos qué programas se involucran, cuáles son, digamos, los básicos, la estructura general de los planes de gestión social, teniendo en cuenta que cada entidad tiene un enfoque diferente y puede tener un programa adicional o otro no, que una entidad tiene, el otro no la tiene, y etcétera. Así funciona, ¿sí? También por idoneidad y por pertinencia, algunas entidades se enfocan más en ciertos aspectos, en ciertos impactos hacia la comunidad y otras de pronto en otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las entidades de orden nacional como la Agencia Nacional de Infraestructura, la Aerocivil, la Dirección de Puertos y Transportes, el INVIAS, etcétera, la Unidad de Gestión de Riesgo, cuando contrata los servicios de los profesionales sociales, ellos tienen unos enfoques diferenciados, unos enfoques particulares de acuerdo con la incidencia y los impactos que las obras que tienen a su cargo pues generan en las comunidades. En la ciudad también pues el enfoque es más para las características y las circunstancias de una urbe. Los municipios, aunque desarrollan proyectos pequeños y pues también las gobernaciones, por supuesto, tienen unos enfoques también diferenciados. Entonces la idea es que vayamos ahondando en cada uno de estos procesos y por supuesto al mismo tiempo les iré contando sobre las experiencias que yo he tenido y vuelvo a invitar a los demás colegas y profesionales de esta área para que nos aporten con sus experiencias, con sus ideas, con sus opiniones y que podamos darlas a conocer. Ese es el objetivo principal, dar a conocer todos los aspectos de lo que tiene que ver con la gestión social de obras de infraestructura. Entonces, espero que este video les haya gustado. Me disculpo porque no soy experto en estos procesos. Me lancé al agua como cualquier otro emprendedor con una intención generosa de verdad de hacer divulgación de una tarea que para mí es mi forma de vida, es mi carrera profesional y que amo con todo el corazón. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.